En el ejercicio 3 tenemos que utilizar las propiedades de las potencias. Fijaos que aquí nos mandan a utilizar las propiedades, tenemos que hacerlo, para simplificar al máximo las siguientes expresiones. Empezamos por el apartado A. En primer lugar, tenemos una fracción elevada a un exponente que es negativo en este caso. Dentro del paréntesis, fijaos que tenemos dos potencias que tienen la misma base. ¿Veis? Entonces, cuando tengamos dos potencias con la misma base que se están dividiendo, porque en este caso, al ser una fracción, se están dividiendo. Entonces lo que hacemos es dejamos la misma base y restamos los exponentes. El de arriba, menos 3, menos el de abajo. Y esto lo dejamos elevado a menos 2, tal y como está. Y luego ponemos el resto. Seguimos. Vamos a hacer esta operación. Tenemos 5 elevado a menos 3, menos por menos es más 5. Todo esto elevado a menos 2 por 5 al cubo. Esto es igual. Ahora vamos a hacer esta cuenta. 5 elevado a menos 3 más 5, que son 2, y todo ello elevado a menos 2 por 5 al cubo. Aquí ahora tenemos una potencia elevada a otra potencia. Dejamos la misma base, multiplicamos los exponentes. 2 por menos 2 es más por menos, menos 2 por 2, 4. Y luego ponemos el resto, que es 5 elevado al cubo. Y ahora tenemos una multiplicación de dos potencias que tienen la misma base. Dejamos la misma base, sumamos los exponentes. Menos 4 más 3. Menos 4 más 3. 5 elevado, menos 4 más 3 es menos 1. Fijaos que 5, vamos a ponerlo aquí, es lo mismo que 5 partido de 1. Es lo mismo y está elevado a menos 1. Bueno, pues para quitar este menos de aquí, tenemos que darle la vuelta a la fracción que hay en la base, un quinto. Elevado a 1, ¿veis? Le damos la vuelta a esto y esto nos queda positivo. Y esto, cualquier número elevado a 1, es ese mismo número. Un quinto. En el apartado B tenemos un corchete con una torre, aquí con distintas fracciones, en el numerador y en el denominador de otra fracción, y tenemos un exponente negativo. El exponente negativo lo vamos a dejar para el final. Vamos a hacer primero lo que hay dentro del corchete. Si nos fijamos, dentro del corchete tenemos aquí una fracción, aquí otra fracción y aquí otra fracción. Todas estas fracciones tienen un exponente, todas son potencias. Son potencias de base racional. Pero si os fijáis, la base es la misma. ¿Veis? 5 tercios, 5 tercios y 5 tercios. Entonces, vamos a hacerlo despacito para que veáis todos los pasos. Vamos a empezar con el numerador. En el numerador veis que hay una potencia y otra potencia de la misma base, que se están multiplicando. Entonces, para multiplicar potencias de la misma base, dejamos la misma base, que es 5 partido de 3, y sumamos los exponentes, menos 4 más 7. Y en el denominador de momento lo vamos a dejar tal y como está, 5 tercios al cuadrado. Todo ello elevado a menos 1. Vamos a hacer ahora esta operación, que es 5 tercios, solamente es hacer la suma que hay en el exponente. Menos 4 más 7 son más 3, 3. Partido de 5 tercios elevado al cuadrado, a 2. Todo esto, como siempre, lo tenemos que elevar a menos 1. Esto no nos podemos olvidar. Bueno, ahora tenemos dentro del corchete una potencia en el numerador, una potencia en el denominador. Es decir, tenemos dos potencias que se están dividiendo y que tienen la misma base. Entonces, cuando dos potencias se están dividiendo y tienen la misma base, dejamos la misma base, que es 5 partido de 3, y restamos los exponentes, el de arriba menos el de abajo, 3 menos 2, porque se están dividiendo. Una fracción significa que es una división. Una fracción es una división y hay que dividir este entre este, y para ello dejamos la misma base, restamos el exponente de arriba menos el de abajo, y luego no nos podemos olvidar de poner la potencia que nos falta, menos 1. Hacemos los cálculos, tenemos 5 tercios
elevado a 3 menos 2, que es 1. Y todo esto elevado a menos 1. Vamos a ver lo que hay dentro del corchete. Tenemos 5 tercios elevado a 1 y sabemos que cualquier número elevado a 1 es ese mismo número, es decir, 5 tercios. 5 tercios. Y ahora vamos a poner elevado a menos 1. Aquí en realidad podríamos poner, si quisiéramos, ya un paréntesis en vez de un corchete, porque ya no hay más paréntesis dentro. Y aquí tenemos un número, una fracción elevada a un exponente negativo. Entonces le damos la vuelta a lo que hay en la base, la inversa, que se le llama, el numerador pasa a ser el denominador y el denominador pasa a ser el numerador, le estamos dando la vuelta y le cambiamos al mismo tiempo el signo al exponente. Nos queda 3 quintos elevado a 1. Cualquier número elevado a 1 es ese mismo número, 3 quintos. En el apartado C tenemos más potencias. Pues lo que vamos a hacer es descomponer las bases en números primos para así poder aplicar las propiedades de las potencias. Porque para aplicar las propiedades de las potencias, o bien necesitamos que tengan el mismo exponente o bien que tengan la misma base. Entonces una posibilidad es buscar potencias con la misma base, y vemos que aquí hay números compuestos. Por ejemplo, el 6 es 2 por 3. Entonces vamos a descomponer los números compuestos en primos y empezamos por arriba. Tenemos 6 elevado al cubo. 6 lo podemos poner como 2 por 3. Entonces lo que hacemos es, en lugar del 6, abrimos un paréntesis y ponemos 2 por 3. Y lo elevamos al cubo. Y el paréntesis es muy importante, porque tanto el 2 como el 3 están elevados al cubo. Todo esto está elevado al cubo. 2 por 3 es 6. Si no ponéis el paréntesis está mal. El paréntesis lo tenéis que poner por eso. El 4 es 2 al cuadrado. Es 2 por 2. Podemos poner 2 al cuadrado. Y está elevado a menos 2. El 3 ya es primo. Lo dejamos como está. 3 elevado a menos 5. Y después en el denominador tenemos 2 elevado a menos 3. Lo dejamos como está porque 2 es primo. Y 9 lo podemos poner como 3 al cuadrado. 3 por 3. Todo ello, otra vez como antes, ponemos el paréntesis, elevado a menos 2. Y 2 elevado a menos 1 lo dejamos como está porque 2 es primo. Ahora ya tenemos descompuestos los números en factores primos. Entonces, el siguiente paso que tenemos que hacer es sacar los paréntesis que hay aquí. Entonces, como se están multiplicando, en este caso las bases, pues podemos ponerlo como 2 elevado al cubo por 3 elevado al cubo. Estamos aplicando la propiedad de un producto elevado a una potencia es el producto de las potencias. Y aquí ahora tenemos una potencia de una potencia. Entonces dejamos la misma base y multiplicamos los exponentes. 2 por menos 2 son menos 4. Por 3 elevado a menos 5. Este lo dejamos como está. Y después en el denominador 2 elevado a menos 3, también lo dejamos como está, aquí tenemos la potencia de una potencia, 3 elevado a menos 4, 2 por menos 2 es menos 4, y 2 elevado a menos 1. Y ahora vamos a ir agrupando. Aquí tenemos potencias, esta es de base 2, de base 3, de base 2, de base 3. Entonces, las potencias que tengan base 2 las podemos agrupar. Y nos queda 2 elevado al cubo por 2 elevado a menos 4. Y ahora las de base 3 las estamos ordenando para que lo veáis mejor. 3 al cubo por 3 elevado a menos 5. Eso en el numerador. Estamos aplicando la propiedad conmutativa. El orden de los factores no altera el producto. Y aquí tenemos lo mismo. Tenemos base 2 y base 2. Vamos a ordenarlas. 2 elevado a menos 3 por 2 elevado a menos 1 y ponemos el 3 al final. La base 3. Y ahora hacemos las cuentas. Aquí nos queda 2 elevado al cubo por 2 elevado a menos 4. Esto es 2 elevado a 3 más menos 4. 3 más menos 4. Dejamos la misma base y sumamos los exponentes. Porque es un producto de potencias de la misma base. Y hacemos lo mismo con el 3. Hay un por en el medio, fijaos. 3 elevado a 3 más menos 5. Y después en el denominador tenemos 2 elevado a menos 3 por 2 elevado a menos 1, potencias de la misma base que se están multiplicando. Dejamos la misma base, sumamos los exponentes por 3 elevado a menos 4.
Este tiene otra base. Entonces ahora hacemos las cuentas y nos queda 2 elevado a 3 más menos 4 es 3. Más por menos es menos 4 por 3. Esto es un por. 3 elevado a 3 más por menos es menos 5. Partido de 2 elevado a menos 3 más por menos es menos 1 por 3 elevado a menos 4. Ahora seguimos haciendo cálculos. Aquí nos queda 2 elevado a 3 menos 4, que es menos 1, por 3 elevado a 3 menos 5, que es menos 2. Partido de 2 elevado a menos 3 menos 1, que son menos 4, por 3 elevado a menos 4. Y ahora fijaos que tenemos aquí 2 elevado a menos 1 en el numerador y 2 elevado a menos 4 en el denominador. Y fijaros que tanto en el numerador como en el denominador solamente hay multiplicaciones. Entonces vamos a poder hacer lo siguiente. Como hay dos potencias que tienen la misma base y que se están dividiendo, dejamos la misma base, restamos los exponentes, el de arriba menos el de abajo. Estamos hablando del que tiene base 2. Fijaos que, repito, hay solo multiplicaciones, tanto en el numerador como en el denominador. Si hubiese sumas o restas, esto no lo podríamos hacer. Vamos a seguir ahora con el 3, base 3. Tenemos aquí 3 elevado a algo, 3 elevado a algo. Es una división de potencias de la misma base, base 3. Entonces, restamos los exponentes, dejamos la misma base y restamos los exponentes. Menos 2, menos 4. Y ya nos olvidamos de lo de abajo porque lo acabamos de poner aquí. Hacemos las cuentas y nos queda 2 elevado a menos 1, menos por menos es más, 4 por 3 elevado a menos 2, menos por menos es más, 4. Esto nos da 2 elevado a menos 1 más 4, que son 3, por 3 elevado a menos 2 más 4, que son 2. 2 al cubo son 8, por 3 al cuadrado, que son 3 por 3, 9, 8 por 9, 72. Todo esto de aquí da 72. En este apartado también tenemos que hacer operaciones con fracciones y también hay potencias. Entonces, lo primero, en un vistazo general, aquí hay un paréntesis y aquí hay un paréntesis y aquí hay un signo más. Como hay paréntesis, primero tenemos que hacer siempre lo que hay dentro de los paréntesis. Vamos a ver primero este de aquí, el primero. 3 medios al cuadrado. Es una fracción elevada a una potencia. Entonces eso es el numerador elevado a esa potencia, partido del denominador elevada a esa potencia. Bueno, ya tenemos hecho el primer paréntesis. Ponemos un más y vamos a abrir el paréntesis, porque vamos a hacer la operación que hay dentro. Aquí tenemos 3 fracciones y tenemos un menos y un por. Hay una resta y una multiplicación. Entonces, siempre vamos a tener que empezar por la multiplicación, porque tiene preferencia. No podemos empezar haciendo la resta, estaría mal hecho. Siempre la multiplicación primero. Ponemos 2 quintos, que lo dejamos como está, menos y multiplicamos. 1 por 3 es 3. 2 por 5 son 10. Y todo esto, fijaos que hay que elevarlo al cuadrado, no os olvidéis de esto. Lo que hay dentro del paréntesis está elevado al cuadrado. De momento hemos hecho un cálculo, pero sigue estando elevado al cuadrado. Seguimos. 3 al cuadrado son 3 por 3, 9. Partido de 2 al cuadrado, que son 2 por 2, 4. Más, y ahora tenemos que mirar lo que hay dentro de este paréntesis. Aquí tenemos una resta de fracciones. Como no tienen el mismo denominador, tenemos que calcular el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de 5 y de 10 es 10. Vamos a verlo si queréis. Descomponemos el 5 en factores primos. Bueno, 5 ya es primo, entonces ya pues es su valor. Y 10 es 2 por 5. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 5 y de 10 es factores primos que sean comunes y no comunes elevados al mayor exponente. En este caso, todos 2 por 5, el 2 y el 5, que son los factores que hay en total, elevados al mayor exponente. Entonces, 2 por 5 son 10. 10 es el mínimo común múltiplo. Lo ponemos aquí y ahora hacemos el numerador. 10 entre 5 son 2, 2 por 2 son 4. Menos,
este menos. 10 entre 10 es 1, 1 por 3 es 3. Fijaos que todo esto, que es esto, es lo mismo, está elevado al cuadrado. Y nos quedan 9 cuartos más 4 menos 3 es 1 partido de 10. Y todo esto al cuadrado. Muy bien, ya tenemos aquí solamente dos cosas para hacer. Dejamos el 9 cuartos como está, con este ya no podemos hacer más. Y aquí tenemos que hacer el cuadrado de esta fracción. Y para ello es el numerador elevado al exponente partido del denominador elevado al exponente. 9 cuartos más 1 al cuadrado, que es 1, y 10 al cuadrado son 10 por 10, que son 100. Tenemos que sumar ahora dos fracciones que tienen diferente denominador. Entonces, mínimo común múltiplo. Vamos a hacerlo aquí. 4 es 2 al cuadrado, es 2 por 2. Y el 100, vamos a hacer aquí la descomposición del 100. 100 entre 2 son 50. 50 entre 2 son 25. 25 entre 5, porque entre 2 ya no se puede y entre 3 tampoco. 25 entre 5 son 5. Y 5 entre 5 es 1. Entonces 100 es igual a 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Y el mínimo común múltiplo de 4 y de 100 pues son los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Comunes y no comunes son 2 y 5. Son todos. Al mayor exponente, el mayor exponente del 2 es 2, el mayor exponente del 5 es 2 también. Entonces 2 por 2, 4, por 5 al cuadrado, que son 25, 4 por 25 son 100. Entonces el mínimo común múltiplo es 100. Lo ponemos aquí. Y ahora tenemos que poner aquí el numerador que falta. 100 entre 4 son 25, 25 por 9 son 225, más 100 entre 100 es 1, 1 por 1 es 1. 225 más 1 son 226. Partido de 100. Vamos a dividir tanto numerador como denominador entre 2, porque son pares los dos. 226 entre 2 nos da 113. Y 100 entre 2 nos da 50. Esto ya no lo podemos simplificar más. Entonces este es el resultado de toda esta operación.